Buenas y santas, queridos hermanos. En esta reflexión acerca de la iglesia que estamos llevando adelante juntos, tratando de meternos en aquello que significa que la iglesia se entiende a la luz del misterio de Dios. Y entonces, este primer capítulo de la Constitución Dogmática Lumen Gentium nos ha ayudado a entrar en la reflexión de una mirada de fe, una mirada desde la palabra de Dios para entender, para comprender la iglesia. Una mirada que tiene que ver en que la casa del Padre está abierta para nosotros. Desde allí el Hijo vino y no solamente murió y resucitó, sino que su muerte y su resurrección tiene un sentido muy profundo, muy místico. Ayudarnos a entrar en la mística, en el misterio de Dios. Ayudarnos a descubrir qué somos, hacia dónde vamos. Y por eso la iglesia la entendemos desde allí, y cuando la iglesia se reflexiona a sí misma, presenta justamente el misterio de Dios y la relación de la iglesia con el misterio de Dios. La relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. En el programa anterior tratamos de descubrir lo que decía el punto 7 de la Lumen Gentium, la iglesia como cuerpo de Cristo. En esa utilización de esta imagen tan linda de San Pablo, que dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y estamos insertados a la cabeza en un momento muy importante que es el momento del bautismo, y que todos los sacramentos hacen que la vida de la cabeza pueda ir a todo el cuerpo, pero más todavía. Nos dice que en este cuerpo somos todos iguales porque tenemos la misma dignidad, la de dignidad de hijo de Dios, pero una mano no es igual a la otra mano. De hecho, yo escribo con esta no puedo escribir. Pero esta mano es inútil, no, puedo hacer otra cosa con esta mano. Una mano me va a ayudar a escribir, a hacer muchas cosas, pero el corazón va a llevar la vida a todo el cuerpo, y el pulmón me va a oxigenar para que tenga el combustible para seguir adelante. Y así cada miembro del cuerpo tiene su función. Y el cuerpo de Cristo es eso. Y la iglesia es eso. No es una cosita uniforme, gris, sino que es esta maravilla, en la cual somos distintos, pero estamos unidos en dignidad y en vida por Cristo y por pertenecer a Él. Ahora viene una cuestión también muy importante y que nunca tenemos que perder de vista. A veces tomamos plena conciencia de nuestra pertenencia a Cristo como cuerpo de Cristo, pero a veces nos cuesta un poquitito descubrir y vivir esa otra dimensión también muy importante dentro de la vida de la iglesia. Nuestra unión como iglesia al Espíritu Santo, porque la iglesia está animada por el Espíritu Santo. Y ese es justamente la reflexión muy bonita que está en el punto 4, el punto 4, en el cual se dice que el Espíritu Santo forma parte de
el misterio de Dios que ha querido revelarse a la humanidad. Y así, como el Hijo se ha hecho carne, nos ha mostrado la enseñanza de parte de Dios, el culmen de la revelación, el culmen de la palabra de Dios, ha muerto y nos ha dado vida. Esa vida que nos ha dado ha sido la donación del Espíritu Santo. El Espíritu que ha sido donado para nosotros y que no fue solamente allá en Pentecostés, sino que continúa con nosotros. Punto 4. Dice de manera muy bonita: llevado a cabo, pues, la obra que el Padre encomendó al Hijo en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, para que continuamente santificara a la Iglesia. Y de esta forma, los que creen en Cristo tuvieran acceso al Padre en un mismo Espíritu. Fíjense, ¿no? Pentecostés no es un accidente, o no es un confortar a los apóstoles que estaban allí, medio asustados por todo lo que significaba la muerte. Sí, había resucitado, pero sobre todo la muerte del líder, Jesús. No, Pentecostés forma parte de la historia que Dios quiere escribir con la humanidad y con la Iglesia. Pentecostés es enviado para santificar a la Iglesia, pero dice muy lindo, dice indefinidamente, no una sola vez, siempre. Pentecostés no es algo que pasó hace 2000 años atrás. Pentecostés es algo que sigue pasando, porque la presencia del Espíritu Santo indefinidamente sigue santificando a la Iglesia. Por eso dice muy lindo, es el Espíritu de vida o la fuente de agua que salta hasta la vida eterna, por quien el Padre vivifica a los hombres muertos por el pecado hasta que resucite sus cuerpos mortales en Cristo. Nos vivifica a través del Espíritu. Pero más todavía, el Espíritu habita en la Iglesia y en los corazones de los fieles como en un templo. En nosotros ora, en nosotros da testimonio. Esto tiene sus consecuencias e incluso también los peligros si no lo entendemos bien. ¿Cómo es eso? Pues ya veremos. Decíamos que el Espíritu Santo ha sido enviado a la Iglesia desde Pentecostés, no en ese acto, sino a partir de ese momento. Indefinidamente santifica a la vida de la Iglesia. A través del Espíritu el Padre vivifica a los hombres. Esa expresión tan linda, ¿no?, que decía Jesús, de mí saldrán ríos de agua viva. Es el agua viva que viene a darnos vida justamente a nosotros. Pero algo también muy importante que decía el concilio. El Espíritu habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo. Esa expresión tan linda de San Pablo en la primera carta a los Corintios. Más todavía, dice el concilio, y en ellos ora y da testimonio. En nosotros. O sea, es imposible orar si no tengo el Espíritu. San Pablo en la carta a los Romanos, desde dentro del corazón, me ayuda a decir, Abba, Padre. También el Espíritu es el que me da fuerza para ser testigo de Jesús.
como se la dio en Pentecostés a Pedro, a Santiago, a Juan, a los apóstoles allí reunidos, asustados, porque se les venía el mundo encima y no sabían qué decir, qué hacer. Y vino el Espíritu y los transformó en testigos. Y salieron y anunciaron y desparramaron por todo el mundo esta buena noticia. El Espíritu no solamente ora, sino testifica desde nosotros. Pero sigue diciendo más todavía. Guía a la iglesia a toda la verdad. Es una expresión bonita. Jesús lo prometió a eso. Él iba a enseñarnos la verdad. Porque ha tomado la verdad del Hijo. ¿Y por qué es la verdad del Hijo la que viene a nosotros y la que está en nosotros? La unifica en comunión y ministerio. La provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos, y la embellece con sus frutos. Con la fuerza del Evangelio rejuvenece la iglesia, la renueva incesantemente y la conduce a la unión consumada con su esposo. En efecto, el Espíritu y la esposa dicen al Señor Jesús: ven, Maranatá. Qué lindo. Esa es la cantidad de cosas que dice acerca de lo que es esta identidad. Guía a la iglesia, la unifica. Si no fuera por el Espíritu, seríamos nada. Nos unifica, nos hace... A ver, la mano está unida al cuerpo por el Espíritu. Eso significa que está unida. La provee y gobierna. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 2, pero ya está introduciendo. Dice, a través de diversos dones, y pone dos tipos, jerárquicos y carismáticos. Ya vamos a ver de qué se trata ese tema. La embellece con los frutos. Pero también dice que es obra del Espíritu Santo el ser una iglesia rejuvenecida, que vuelve a ser joven, una iglesia renovada, que vuelve a ser nueva. ¿Queremos hacer una iglesia joven y nueva? Hay que ser fiel al Espíritu, ni más ni menos. No hay que ir con ideas raras o buscar teorías teológicas o lo que sea, sino ser fiel al Espíritu. Fíjense en la acción muy fuerte que el Espíritu Santo está haciendo y obrando en nosotros y con nosotros. Pero hay un tema también muy importante, que yo le decía que puede llegar a darnos una cierta confusión. Guía a la iglesia, la unifica, y entonces nosotros podemos llegar a entender y comprender que la iglesia está unida al Espíritu Santo, como en Jesús está unida la naturaleza humana con la naturaleza divina. Y no es así. Hay una presencia distinta del Espíritu en la iglesia que la presencia de la naturaleza divina en la naturaleza humana de Jesús. ¿De qué se trata esto? Es que en Jesús todo lo que hacía era obra del hombre, pero era obra de Dios que obraba en el hombre. En cambio, en la iglesia, no todo lo que la iglesia hace es obra del Espíritu en nosotros. Y para que esto quede claro, el concilio nos presenta otro concepto, otra expresión, para entender este misterio grande, de un espíritu que nos está animando, de un cuerpo de Cristo que nosotros somos, pero con el cual no nos identificamos plenamente. Dios es Dios, nosotros somos humanos. Nosotros somos humanos.
¿Y cuál es ese concepto? Estaba en el punto 1. Decía, la iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Como un sacramento. El sacramento nos trae la presencia de Dios, pero no se identifica con Dios mismo. Esta maravilla grande de hacernos tomar conciencia que lo importante de la iglesia es cuando la iglesia es como el sacramento, es tan puro y tan significativo que uno no se queda en los signos, sino que se queda en lo central. Uno no se queda en el signo del agua que es derramada en la cabeza del niño, sino en la vida nueva que el niño tiene. El signo, el agua, fue signo de lo importante que es Dios. La iglesia, en ese sentido, es sacramento de Cristo y de la acción de Cristo a través del Espíritu en la historia. Y la iglesia, por eso, tiene que llevar a Cristo y tiene que tener la actitud de Juan Bautista. Es necesario que yo desaparezca para que Él crezca. No porque la iglesia debe desaparecer, que ha sido querida por el Señor, sino porque tiene que ser como María. He aquí la esclava, la servidora del Señor. Eso significa ser sacramento. Por eso así comenzaba esta constitución dogmática Lumen Gentium. La Lumen Gentium, la luz de las gentes, es Cristo. Nos seguimos encontrando.